Ha desarrollado la mayor parte de la carrera profesional como funcionaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde, entre otros temas, ha desempeñado diferentes puestos como la dirección del Archivo Histórico Provincial de Toledo y el Archivo de Castilla-La Mancha. Actualmente forma parte del equipo de la Oficina de Transparencia y, entre otras cuestiones, y hay que resaltar y poner en valor, es la puesta en marcha y gestión del espacio de datos abiertos de Castilla-La Mancha. Finalmente, y para terminar la intensa jornada, yo sugeriría que abramos la mente, el Open Mind, que nos va a permitir con la exposición de Rita. Gracias, Rita. Tuya la palabra. Vale, gracias. Gracias, Carmen. Y bueno, igual que mis compañeros, gracias Isaac y gracias al director de la Oficina de Transparencia por esta jornada y por permitirme hacer esta exposición. Bueno, no sé si conseguiremos... Sí. Aunque no me dé torta. Yo creo que voy a intentar hacer esto lo más rápido posible y cuando me preguntó Carmen de qué iba a hablar, pues yo creo que el resumen es poner en práctica una serie de habilidades que tenemos que tener los empleados públicos para poner en práctica unas herramientas que comuniquen las fuentes de información de las administraciones públicas con las que trabajamos todos los días con la difusión vía web, la difusión de la información que tenemos que hacer a través de los portales de transparencia en este caso, pero a través de las páginas web institucionales. Ya se ha expuesto a lo largo del día y a lo largo de la jornada y sobre todo en esta mesa, si después de la puesta en marcha de los distintos portales de transparencia, con los años que llevan en marcha, con las evaluaciones que se han hecho, con la estadística que se publica sobre el tráfico de las páginas web institucionales o la solicitud de acceso a la información, podemos hacer un diagnóstico que yo creo que has hecho tú, Agustín, de que los portales de transparencia no son fáciles de encontrar y es difícil encontrar la información. Son portales dispersos en la red, cada sujeto obligado ha puesto en marcha un portal. Estos portales tienen unos buscadores, pero esos buscadores tienen una indexación. Esa indexación no es común a todos los buscadores, cada uno no utiliza una semántica común. Tienen estructuras de sus páginas web diferentes, con nombres diferentes. Y ya, como tú bien has dicho, ya no hablamos de la calidad de los datos, la disponibilidad, la reutilización, los formatos y, sobre todo, hay que hacer un estudio que incluso una misma institución, cuando da una serie de datos de un año o datos de otro año, los da con un distinto lenguaje y con estructuras de tablas diferentes. Entonces, bueno, yo creo que es un diagnóstico que nos tenemos que hacer de trabajo interno de cara a los empleados públicos, Rafa, y el diagnóstico que he hecho es que lo que necesitamos es poner en marcha una estrategia de comunicación de los contenidos de las páginas web institucionales y dentro de ellas concretamente de los portales de transparencia. Y nos preguntamos, ¿cómo ponemos en práctica esta estrategia? No voy a dar la solución esta tarde, solamente voy a dar unas líneas en las que podemos empezar a trabajar o podemos empezar a pensar como empleados públicos. Entonces, cuando estamos hablando a lo largo de toda la jornada y cuando hablamos de transparencia, siempre hablamos de un concepto que es información. Y yo me pregunto, y os habéis preguntado, ¿qué es información? Estamos hablando de dato, de documento, de fuente de información. Primero, vamos a hablar de información. Y no sé por dónde... Ah, aquí está aquí. Esto es una serie de palabras con las que tenemos que empezar a jugar y tenemos que empezar a tener en cuenta en nuestro vocabulario. No vamos a hablar de información pública desde el punto de vista de una normativa. Vamos a hablar de información desde el punto de vista de las ciencias de la información y de la comunicación. La información es un recurso tangible dentro de cualquier organización pública y privada.
como es un recurso tangible, es un recurso que aporta valor a las organizaciones. Con lo tal, ya tenemos un nuevo concepto que se está utilizando, recurso. Recurso, si es tangible, es medible, tiene un valor. Y si tiene un valor, forma parte de los activos de cualquier organización, pública o privada. Ya tenemos un nuevo vocabulario, activo de información. Recurso de información, recurso con un valor, cuando está valorado es un activo que se incorpora a cualquier organización. Esta organización, cuando ha valorado los recursos de información como un activo con valor, necesita gestionarlos, igual que gestiona recursos humanos, igual que gestiona los recursos económicos. Entonces, estamos hablando del título de esta comunicación, el título que es otra cosa, que es la gestión de la información, pero la gestión de la información como un activo con valor. Este activo con valor hay que tener en cuenta dos aspectos. La gestión de la información hay que hacerlo a través de la comunicación interna hacia los empleados públicos, y la comunicación externa, es decir, qué queremos comunicar al exterior. ¿Y por qué resalto la comunicación interna hacia el empleado de cualquier organización? En este caso son empleados públicos, porque estamos hablando del conocimiento de la información. Si los empleados conocen la información, pueden difundirla. Y este conocimiento de la información es bidireccional, porque también hay muchísima información dentro de las personas que debe ser conocido por la institución. Esto lo podemos llamar el conocimiento de la organización que debe ser difundido al exterior. Bueno, ahora me he liado un poco y yo creo que voy a volver al principio de la pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de información? Cuando hablamos de información desde el punto de vista de transparencia, hablamos de datos, hablamos de información, hablamos de documento. ¿Qué es dato? Dato es el elemento primario de información. El dato por sí solo es irrelevante y no nos sirve de apoyo a la toma de decisiones. ¿Qué es información? Información es un conjunto de datos que, procesados y organizados, tienen un significado, transmiten un mensaje y permiten la toma de decisiones. Por último, va a incrementar el conocimiento. Cuando hablamos de información del sector público, estamos hablando de dos aspectos. Primero, los documentos generados en el desarrollo de las funciones públicas y, por otro lado, esos documentos que desarrolla con la actividad de publicidad de la actuación administrativa. Son las dos vertientes y hay que tenerlas en cuenta. Y, por último, ¿qué es el documento? El documento no es otra cosa que el soporte físico de los datos y de la información. Con lo cual, cuando estamos hablando de acceso al documento, estamos hablando de acceso a la información. Ahora, en el contexto que nos estamos moviendo ahora, que es las tecnologías de la información y la comunicación, documento no es el soporte papel en el que estábamos hablando. Documento es cualquier soporte. Es decir, cualquier banco de datos, cualquier base de datos, cualquier soporte visual, audio, en el que haya datos y que haya información. Simplemente quiero empezar por ahí porque aquí hay que tener en cuenta un tema que se ha traído y se ha llevado, que es la elaboración de información o qué no es elaboración de información. ¿Qué es dato, qué es información, qué es documento? A lo mejor la información no es la información que está en un único documento, la información puede estar en muchos documentos. Entonces, cuando hablamos de acceso a la información, tenemos que hablar ahora de acceso a los recursos de información, de acceso a los activos de información, que tienen un soporte que son los documentos, que son los recursos de información. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es qué son las fuentes de información. Cuando hablamos de fuente de información, si buscamos la palabra fuente en el diccionario de la Real Academia de la Historia, pues la palabra fuente tiene una acepción clara, que es principio, fundamento u origen de algo. Y la otra acepción que tiene es persona o cosa que proporciona la información. ¿Por qué me viene muy bien la información de fuente? Porque si yo tengo en cuenta que la fuente de información es el origen y es persona o cosa, puedo ver que cuáles son las fuentes de información para la transparencia. Las fuentes de información son los recursos de información. Y estos recursos de información son, como estáis viendo en la diapositiva, que yo no lo veo desde aquí, son cosas y personas. Cosas que son pues todos los bancos de datos de las administraciones públicas. Es decir, cualquier activo de información, esté donde esté y en cualquier soporte. Y también las personas. Así también, además de las personas, hay otras cosas que también intervienen. Intervienen también incluso los soportes informáticos, incluso el hardware y el software, porque ahora vemos que mucha información está en algún ordenador de algún funcionario público.
Solamente quiero que tengamos en cuenta estos conceptos para que podamos hacer algo que debemos hacer bien conceptual o bien ya de una forma protocolarizada, establecer un sistema de información, como he dicho al principio, de algún tipo de protocolo por escrito que conecte esta información, dónde están los datos, con qué queremos publicar en las páginas web institucionales. Hay una cosa que es bastante importante y esto también se ha hablado esta mañana. En los sistemas de información de que estamos hablando, ¿qué gestionan? Gestionan todos los formatos, es decir, todos los activos de información y también durante todo el periodo de vigencia, o sea, todo el periodo en que existen esos documentos. Esto se ha hablado esta mañana, los periodos de vigencia, los documentos no tienen siempre el mismo valor y sobre todo cuando estamos hablando desde el punto de vista de las ciencias de la información y la comunicación. Podemos establecer el valor de los documentos dependiendo de la edad de los documentos. Esto se ha hablado desde el punto de vista de los archivos, pero creo que es bastante importante, sobre todo, es qué periodos debemos tener publicada la información en las páginas web institucionales. Podemos establecer el ciclo de vida de los documentos con el que se ha trabajado tradicionalmente en archivos, que se materializa en unas tablas de valoración y podemos establecer si los documentos tienen el valor informativo, valor administrativo, valor legal, valor contable o simplemente valor histórico. Con esos valores podemos establecer los plazos de publicación en las páginas web institucionales y el resto del valor histórico y todo el valor durante todo el ciclo de vida de los documentos, pues podemos hacerlo para ver dónde está la información desde el punto de vista del acceso. Una vez que ya tenemos claro qué es la información del sector público, vamos a ver qué tenemos que hacer para poner en marcha lo que he dicho al principio, para poner en marcha un sistema de información. Un sistema de información es una herramienta que conecte el origen de los datos con los lugares donde debemos difundir la información. Entonces, tiene una doble vertiente, una vertiente interna y una vertiente externa. Vamos a empezar primero con la vertiente externa, porque la vertiente externa a la vez necesita una serie de herramientas. La vertiente externa es la comunicación institucional, es decir, a través de las páginas web institucionales. ¿Qué herramientas tienen las administraciones públicas? Las administraciones públicas están trabajando con las estrategias de comunicación y están trabajando a la vez con los manuales de estilo del uso del lenguaje administrativo, que también has hablado tú sobre el tipo de lenguaje en la comunicación. Existen estas herramientas dentro de las administraciones. Por ejemplo, la Junta de Extremadura o Navarra han publicado las estrategias de comunicación de la web 2.0. Estas estrategias lo que permiten es, se basan más bien en cuáles son las arquitecturas web y cuál es la forma en que estas estructuras web y arquitecturas, que son herramientas meramente informáticas, se van a estructurar y cómo tenemos que comunicarlo al exterior. Solamente quiero resaltar que las estrategias de comunicación se tienen en cuenta que ahora estamos hablando de la web 2.0. Cuando hablamos de la web 2.0, estamos hablando de páginas y de una comunicación que no es estática, que es dinámica, que estamos hablando de blog, estamos hablando de portales, tramitadores, de sedes electrónicas, de perfiles en redes sociales. Y otra parte que tenemos que tener en cuenta es las dos herramientas que se necesitan comunicar, la estrategia de comunicación y los manuales de estilo del ISO del lenguaje administrativo. Se han publicado varios, yo creo, os recomiendo, bueno, no es porque esté Joaquín y porque sea amigo ya y le estemos peleteando, son las experiencias que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Ya tenemos dónde comunicar, cómo comunicar y cómo tenemos que utilizar el lenguaje. Estas dos herramientas se materializan en dos tablas de contenidos o en dos tablas auxiliares con las que tenemos que trabajar. Es establecer sistemas de gestión de contenidos y establecer mapas de contenidos de toda la web de una organización. ¿Por qué tenemos que conocer los mapas de contenidos de la web de toda la web, de toda la página web institucional? Porque antes de establecer los mapas de contenidos del portal de transparencia tenemos que saber qué está publicado en toda la página web institucional. ¿Qué tienen en común y qué es fundamental en los sistemas de gestión de contenidos, que son herramientas utilizadas por arquitecturas informáticas, que nos obligan a establecer unas taxonomías, a clasificar la información? Y quiero que nos quedemos con este concepto, que es necesario una clasificación de la información. Os he dicho que cuando establezcamos un sistema de información necesitamos
elementos externos de comunicación externa, que son los que os acabo de hablar, y ahora tenemos los elementos de trabajo interno. ¿Qué elementos de trabajo interno hay para controlar la información? Es decir, ¿dónde están y cuáles son los elementos del origen de los datos? Estamos jugando con 3 elementos y estos 3 elementos están más bien dentro del ámbito de la administración digital. Hay que contar con un sistema de gestión documental, hay que contar con unas políticas de gestión documental y con el uso de una semántica común para podernos comunicar. ¿Qué es un sistema de gestión documental? Un sistema de gestión documental es una herramienta informática. Es una herramienta informática única que funciona con una política para cualquier organización. Las herramientas de gestión documental permiten poner a disposición del público un documento entendido como un activo de información que ha sido ya revisado y aprobado para tal fin. Esto es bastante importante porque aquí ya cumplimos con todos los preceptos legales de la necesidad de las validaciones que necesita la información pública. En definitiva, es un sistema informático creado para almacenar, administrar, y controlar el flujo de documentos dentro de una organización. Esto es bastante fácil, con lo cual estaría genial. Tenemos un sistema de gestión documental con todas esas serie de características y tenemos un gestor de contenidos de páginas web, con lo cual los uno y no hay ningún problema. Además, ¿qué necesito? Necesito unas normas comunes que van a ser unas políticas de gestión documental. Las políticas corporativas de gestión documental han sido definidas ya dentro del Esquema Nacional de Interoperabilidad y dentro del Esquema Nacional de Interoperabilidad se ha publicado la norma técnica de política de gestión de documentos electrónicos y es la que establece las directrices para la definición de políticas de gestión de documentos. Cada organización pública tiene que aprobar su propia política de gestión de documentos que se aprueban a la más alto nivel. En el caso de Castilla-La Mancha, estas políticas de gestión de documentos están aprobadas a nivel de decreto y se aprobaron esta primavera. Con lo cual, ya lo tenemos todo. Tenemos un sistema de gestión documental, políticas, ya podemos arrancar. Esto es muy sencillo y se hace de forma automática, ¿no? Y además añadimos un contexto y una palabra que todos conocemos, la interoperabilidad. Es decir, la capacidad que tienen los sistemas de hablarse entre sí. La interoperabilidad, y volviendo otra vez al Esquema Nacional de Interoperabilidad, nos habla de que necesitamos unos estándares técnicos para intercambiar la información y unos estándares semánticos para poder intercambiar esa información. Los estándares técnicos se refieren más bien a herramientas informáticas y a lo que yo quiero llegar son los estándares semánticos, que son modelos conceptuales para organizar la información que están basados en el uso de vocabularios y códigos para etiquetar conceptos. Estos ejemplos de estándares semánticos los hemos visto utilizar. Se utilizan muchísimo los estándares de codificación de enfermedades, que son para la codificación de historias clínicas, o los estándares estadísticos internacionales. Con lo cual, además, dentro de la interoperabilidad y dentro de la implantación de la administración electrónica se ha creado el Centro de Interoperabilidad Semántica. El Centro de Interoperabilidad Semántica que es un instrumento definido dentro del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Y tiene 2 objetivos principales: identificar los modelos de datos que tienen carácter comunes y proporcionar un repositorio de modelos de datos de intercambio de información que permita recuperarlos, clasificarlos, publicarlos, localizarlos y difundirlos. Con lo cual, lo que estábamos hablando, los problemas de cómo tenemos publicada la información en los portales de transparencia se solucionan con la implantación de la administración digital. Pero bueno, conocemos la administración, no se ha implantado la administración digital. Estamos en una etapa de utilización de la administración electrónica. Es decir, estamos utilizando herramientas de las TIC, es decir, de las tecnologías de la información y la comunicación para trabajar día a día. Estas herramientas y tecnologías de la comunicación, es decir, el uso de la informática, se está utilizando en los puestos de trabajo de los empleados públicos desde los años 90. Con lo cual, ¿qué hemos generado desde los años 90? Hemos generado activos de información, recursos de información, en formatos híbridos o mixtos, es decir, en formatos de papel. Cuando están en formatos de papel están más o menos estructurados porque hay políticas de gestión de archivos en papel y prácticamente en casi todas las organizaciones se han creado los archivos únicos en papel. Pero estamos hablando de recursos de información que han creado aplicaciones informáticas específicas. Por ejemplo, las aplicaciones informáticas de gestión de
de gestión económica, como es Oroya en el Estado, el Tarea en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aplicaciones informáticas para gestión de recursos humanos y cualquier aplicación informática que se ha creado ad hoc para generar procedimientos más o menos electrónicos. Estamos hablando total de una cantidad de recursos que no están medidos y no sabemos dónde está la información. ¿Podemos entonces establecer un sistema de información que permita conectar los elementos que deben ser publicados en el portal de transparencia con las fuentes de información y hacerlo de forma automática? Lo que se define como un sistema de información, no. Como no podemos hacerlo, ¿con qué tenemos que jugar? Pues tenemos que jugar con algo muy simple, que no veo ni torta y voy para atrás y para adelante. Y lo he puesto en forma de nube. Esto es el kit de la cuestión y lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar con una serie de herramientas más o menos que van a depender de nuestras propias habilidades, que son una serie de tablas en las que tenemos que tener, son tablas cruzadas son una serie de herramientas que son tablas cruzadas con las que trabajamos día a día dentro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en este caso, que es el que yo conozco, y tenemos que saber cruzar todas esas tablas y la información de esas tablas para ver cuál es el origen de los datos y cuál es la calidad de la información que queremos publicar en los datos. Cuando estamos hablando de esta serie de tablas, me estoy refiriendo a cuadros de clasificación de la información, a la relación de software que existen en la Junta. Yo no sé si conocéis que existen todos esos instrumentos de control o inventarios de control. Lo que tenemos que hacer es relacionarlas entre sí. ¿Cómo podemos relacionarlos entre sí? Solamente estas tablas se pueden relacionar entre sí a través de una semántica común. ¿Cuáles son los puntos en común que tienen que tener todas estas tablas? Los cuadros de clasificación de la información son cuadros de clasificación funcional de la Administración. En las políticas de gestión de documentos ya están definidos cuáles tienen que ser estos cuadros de clasificación. Tienen que ser unas materias. Estas materias son taxonomías, es decir, pueden ser más o menos trabajadas y pueden ser simple palabras clave, pueden ser lenguajes estructurados en forma de tesauros. Hay una experiencia a nivel europeo que es la creación del tesauro Euroboc, que es un tesauro donde recoge de forma jerarquizada la cantidad de términos con los que se puede definir cualquier administración, desde nivel europeo hasta a un nivel municipal. Entonces, este es el kit y es que no leo ni torta y me está resultando dificilísimo dónde están las diapositivas y dónde estoy yo sin torta. Una vez que tenemos que localizar, hay que poner dos pasos para poner la estrategia de comunicación. Uno es dónde están los datos, tenemos que localizar los recursos de información. Como estos recursos de información son enormes, que tenemos que establecer, lo que se ha dicho, unas herramientas comunes o unas tablas para controlar estos recursos de información. El segundo paso que tenemos que hacer es conectar estas tablas de información con lo que queremos comunicar a través de los portales de transparencia. En esta diapositiva he querido expresar a través de un círculo cómo vamos a poner en contacto la información que tenemos de las administraciones públicas. Aquí lo veo. Lo que tenemos que poner en contacto es el inventario de los elementos que debemos publicar en el portal de transparencia con las herramientas de control de la información. Estas herramientas de control de la información son las fichas de elementos de transparencia que van a derivar del inventario, con las herramientas de gestión de la información y con las herramientas de comunicación. ¿Cuáles los modelos de datos comunes? Los modelos de datos comunes son ya he dicho que son los cuadros de clasificación, las materias, y otro modelo de dato común y de intercambio son los organismos. ¿Cuáles son los organismos productores de información? ¿Para qué necesitamos modelos de datos comunes? Necesitamos modelos de datos comunes, por un lado, para localizar la información interna y, por otro lado, para comunicar y facilitar las búsquedas a la ciudadanía. Aquí vamos en la siguiente tabla. Es esta, que yo no sé si veis algo en esta tabla. Esta tabla es una propuesta que está en un modelo de cómo debe estar organizada la información dentro de los catálogos de información que debemos publicar en el portal de transparencia. Debe estar organizada según categorías de información. Estas categorías de información no tienen por qué coincidir con las establecidas en las leyes, deben ser unas categorías que nos permitan estructurar la información. Estas tablas
deben estar relacionadas con unas fichas de las unidades de transparencia, que no es esta. Pues estoy haciendo un caos, pero yo es que no veo ni torta desde aquí y soy incapaz de pasar con esto. O sea, que no es que sea tonta. Ahora, bueno, en esta tabla lo que quiero presentar es el cao, es este, que estoy imposible y que no lo veo desde aquí. Yo, sobre todo este problema de los miopes y que es imposible verlo, además no hay un ordenador aquí donde se pueda ver, tenemos que relacionar, tenemos que tener en cuenta un inventario de elementos de transparencia. Este inventario de elementos de transparencia tiene que tener una ficha por cada uno de los elementos. Estos elementos deben tener una serie de campos. Los campos deben coincidir con la clasificación que vamos a dar en el mapa de transparencia. Hay que relacionarnos con las fuentes de información, con los órganos responsables, con el acceso, con la clasificación de la información, con los criterios de ordenación, la forma de presentación, los formatos, el lugar de publicación y otros sitios de publicación. Y ahora tenemos que ver cuáles son los orígenes de los datos. El origen de los datos y recursos de información internos, como os he dicho, y otros externos de comunicación. Los recursos de información externos son internos, el inventario de aplicaciones software o de cualquier tipo de soporte, los catálogos de procedimientos, el inventario general del archivo y las tablas de valoración del archivo. También tenemos los DIR, es decir, los directorios de órganos responsables. También tenemos dentro, para poder definir el acceso dentro de cada elemento, el registro de actividades de tratamiento de datos de carácter personal y las tablas de valoración del archivo. Con estos datos ya podemos saber si el banco de datos o el recurso de información está afectado por los artículos 14 y 15. De alguna manera ya podemos saber si está afectado por el artículo 15, si está dentro del registro de actividades de tratamiento de datos personales. Luego, para la comunicación exterior tenemos que saber cuáles son los mapas de contenidos de las páginas web institucionales y cuáles son los mapas de contenidos del portal de transparencia. Y perdonad por el lío, pero es que ha sido, no sé si ahora me preguntáis, en definitiva, necesitamos unas herramientas de comunicación que estén claras y que estén estructuradas. La primera gran herramienta de comunicación es un inventario de contenidos del portal de transparencia. Ese inventario de contenidos del portal de transparencia tiene que estar relacionado con todas las herramientas de control de la información y a la vez con las herramientas de comunicación exterior. Y tienen que tener en cuenta, tener como punto de unión una semántica común, que es unos cuadros de clasificación de la información común, unas taxonomías comunes y unos directorios comunes, unos directorios de órganos responsables de la información comunes. Y bueno, y perdonad, y gracias, es todo lo que quería decir.